Muy buenos días. Es un placer saludaros. Es un placer comenzar este congreso de presentación del 9º informe FOESA, escuchando las palabras de Manolo y viendo a todas las personas que nos hemos reunido aquí. Mi función en los próximos 25 o 30 minutos es acercaros algunas ideas importantes del 9º informe FOESA, de una manera un tanto superficial, porque luego vamos a tener mucho tiempo para poder profundizar, pero sí de una forma hilada para que podamos ir comprendiendo todo lo que este proyecto supone. Así que manos a la obra. El 9º informe FOESA es un informe que hereda todos los informes FOESA anteriores. Estamos hablando de que en el año 1966 se iniciaba la andadura de los informes FOESA con el primer informe FOESA, que de alguna forma fue el inicio o la observación, el análisis del inicio del proceso de modernización en nuestra sociedad. Así fue como empezaron estos informes, que siguieron en el año 1970, en el año 1975, en el 83 y en el año 1994, en el cual también observamos cómo se producía la consolidación del estado de bienestar. A partir de este quinto informe, en el sexto informe en adelante, lo que observamos son un cambio en la metodología de los procesos de los trabajos de los informes FOESA, un giro hacia la observación de la exclusión y el desarrollo social. Tengo la suerte de estar acompañado aquí por algunas de las personas que han coordinado estos últimos informes FOESA. El sexto informe FOESA, coordinado por Víctor Renes, el séptimo informe FOESA, coordinado por Kiko Lorenzo, y el octavo informe FOESA, coordinado por Guillermo Fernández. Al final, el trabajo que todo el equipo de personas hemos realizado y yo he realizado es la continuidad al trabajo de otras personas que han venido antes que nosotros. Y este es el 9º informe FOESA en el que nos encontramos ahora mismo. Además de los informes generales, el informe FOESA más grandecito, que mira toda la realidad del conjunto de España, ya llevamos algunos años incluyendo dentro del proyecto FOESA los análisis por territorios. Se hizo una pequeña iniciativa en el año 1995, pero fue realmente en el año 2014 cuando empezamos a bajar y a concretar los contenidos del informe FOESA en los territorios de las comunidades autónomas. Seguimos en 2019, seguimos en 2022 y en el 2025 no solamente hemos observado las 17 comunidades autónomas, sino también las 2 ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y otros 3 territorios concretos como son la isla de Ibiza, el municipio de Albacete y la diócesis de Barcelona. Un trabajazo desarrollado por muchas personas, una suma de personas al fin y al cabo, con el patronato de la Fundación FOESA, con el comité técnico, con el consejo científico, con las 5 personas del equipo técnico de FOESA, pero poco podríamos haber hecho sin todos los investigadores que han trabajado, los 140 investigadores del informe general, los 13 coordinadores del informe general, los 40 investigadores de los informes territoriales, y personas de todas estas entidades y universidades públicas y privadas, 51 entidades del conjunto de España. Y tampoco podríamos haber hecho mucho sin el apoyo de los equipos de Cáritas, el equipo de comunicación y sensibilización de Cáritas, que ha hecho posible muchísimas cosas para llegar hasta aquí, y el equipo de incidencia política y orientación jurídica de Cáritas. En este punto, en el punto en el cual hablamos de la suma de personas y del agradecimiento, nos gustaría hacer una mención especial a José Ramón González Parada. José Ramón es el autor de uno de los papers, uno de los documentos de trabajo del 9º informe FOESA, un paper elaborado junto a Ana Moragues y dirigido al tema de la inseguridad alimentaria. José Ramón ha fallecido antes de que el informe haya sido publicado y queríamos tener unas palabras para él. José Ramón fue sociólogo y activista profundamente comprometido. Fue el principal impulsor de la Carta contra el Hambre, una plataforma que desde Carabanchel, un distrito de Madrid, articuló demandas sociales, propuestas legislativas y sensibilización en torno a la inseguridad alimentaria. El trabajo de José Ramón, Joserra, como le llamábamos, destacó por combinar el rigor académico con el compromiso militante y convencido con las personas en exclusión social. Para Joserra, nuestro agradecimiento y nuestro cariño. Para Joserra y para todos los que han contribuido a este proyecto, os pediría un aplauso, por favor.
Bien, pues es el momento de empezar a hablar algunos de los elementos del informe. Muy brevemente queremos compartiros cómo el método y el proceso que utilizamos en el informe FOESA es un proceso y un método fiable para alumbrar la realidad. Estamos hablando de un trabajo apoyado en múltiples disciplinas y en distintos métodos y técnicas de investigación. Estamos hablando de un trabajo que se nutre de distintas fuentes. Las más conocidas operaciones estadísticas de España y a nivel internacional, las fuentes oficiales más habituales en el conjunto de nuestro Estado, pero también de fuentes propias. Y quiero llamar la atención sobre la encuesta sobre integración y necesidades sociales. Estamos hablando de la 6ª edición, una encuesta que trata de medir las condiciones de vida de la población con un cuestionario constantemente actualizado que va buscando todos los elementos novedosos y también con una metodología para calcular un índice sintético de exclusión social que ha venido moviéndose poco a poco para perfeccionarse y poder llegar a observar todos los elementos de la realidad social que estamos observando en estos momentos. Algunos bloques del cuestionario os compartimos en la pantalla para llamar la atención, por ejemplo, a elementos tan importantes como el empleo y la formación, pero también a elementos tan cruciales como son los servicios sociales y los derechos o la transmisión intergeneracional de la pobreza y de la exclusión social. Además de la encuesta y de ese potente trabajo cuantitativo, hemos hecho en esta ocasión un potente trabajo cualitativo, una mirada a la dinámica de la exclusión social apoyada en entrevistas en profundidad, apoyada en grupos de trabajo y con la colaboración, en este caso, de distintas cáritas diocesanas que nos han permitido conectar con todos los informantes claves que necesitábamos para observar esta realidad. Este breve apunte metodológico nos lleva ya al punto en el cual necesitamos comenzar a observar algunas claves, algunos elementos fundamentales para comprender eso que hemos titulado del desasosiego a la esperanza. Claves para comprender y para transformar la sociedad. Y no queda más remedio que empezar por las claves para comprender el desasosiego. Seguro que algunas de las personas, muchas de las personas, cuando utilizamos la palabra desasosiego, la propia palabra ya nos genera una sensación interna. La propia palabra, al decirla, al pensarla, ya nos sitúa físicamente, nos hace sentir. Ese desasosiego se refiere a esa sensación compleja de atoramiento, de abulia, de no saber muy bien qué es lo que está pasando y también comprender que lo que pasa nos debilita, que lo que pasa nos bloquea, que lo que está ocurriendo nos genera una desazón. Todos estos elementos y muchos más que cada uno componemos a este concepto del desasosiego es lo que queremos poner encima de la mesa y es lo que queremos destacar para comprender la realidad social en la que nos encontramos. Tocaba elegir solamente algunos de esas claves para el desasosiego, son muchas las que el informe alumbra, pero eligiendo hemos acabado señalando las siguientes, que son las que vamos a compartir en estos momentos. La primera de ellas se refiere a cómo la desigualdad es lo que genera la pobreza y la exclusión social. Aun con crecimiento económico, España mantiene una de las tasas más altas de desigualdad de la Unión Europea. Se trata de un crecimiento económico que por sí solo no corrige ni la desigualdad ni sus consecuencias, y que incluso, a veces, ese crecimiento económico hace que aumente la desigualdad. Necesitamos añadir un segundo término al del crecimiento económico. Necesitamos añadir el término de la redistribución de la riqueza. Una redistribución de la riqueza que nos sirva para reducir la desigualdad. Una redistribución que, por cierto, se puede hacer con crecimiento económico o sin él, pero que necesita el compromiso de querer afrontar la raíz de los problemas de pobreza y de exclusión social. La segunda clave que queríamos compartir es la que se refiere a la cronificación de la pobreza y de la exclusión social. El informe nos sitúa en una realidad en la que la exclusión social y la pobreza se sostienen en el tiempo y que para algunas de las capas de la sociedad se ha venido cronificando. Tras 2 décadas de crisis encadenadas, las fases de recuperación no han cerrado la brecha. Durante todo este tiempo, durante estas décadas, hemos observado distintos momentos de políticas. Hay que repasar cómo los recortes no frenaron el impacto de la crisis, cómo esa respuesta de reducir el gasto social no solamente no frenó el impacto de la crisis, sino que agravó
las dificultades y las malas condiciones de vida entre los más vulnerables. Después de esta fase, afrontamos una segunda fase en las nuevas crisis, que fue el escudo social. Un escudo social que fue imprescindible para evitar el colapso social, pero que resultó insuficiente y que no llegó a algunas de las personas más vulnerables. Es necesario evitar que la sociedad mire para otro lado, que la sociedad ignore esta realidad de pobreza y exclusión social sostenida. Y para hacerlo, pues podemos leer algunas de las palabras que recientemente nos decía nuestro Papa León XIV, que lo explicaba bastante bien. Decía: se vuelve normal ignorar a los pobres y vivir como si no existieran. Se presenta como elección racional organizar la economía pidiendo sacrificios al pueblo para alcanzar ciertos objetivos que integran a los poderosos, mientras que a los pobres solo les quedan promesas de gotas que caerán, hasta que una nueva crisis global los lleve de regreso a la situación anterior. En esta realidad de situación de exclusión social y de pobreza sostenida, tenemos otra clave que nos genera desasosiego, algunas veces un desasosiego intenso, y es que persiste el mito de la pasividad de las personas excluidas. Hay un sector de la población que insiste en destacar que parece que las personas excluidas o en pobreza no hacen nada por salir de esa situación. Desde la acción cotidiana de Cáritas, desde lo que vemos y acompañamos desde Cáritas, sabíamos desde hace mucho tiempo que esta afirmación es falsa. Pero además tenemos la suerte de que el 9º informe FOESA nos lo demuestra con evidencia. La inmensa mayoría de las personas en exclusión social activan estrategias de inclusión. Ya tienen un empleo, se forman para tenerlo, estudian, continúan, llevan los itinerarios de inclusión social de los servicios sociales públicos y privados. Es decir, ponen gran parte de su esfuerzo en poder salir de esa situación. ¿Qué es lo que ocurre, sin embargo? Lo que ocurre es que chocan con barreras estructurales. Estamos hablando de insuficiencia de recursos, estamos hablando de dispositivos de ayuda fragmentados, de falta de acompañamiento. La realidad es parecida a la que vemos en esta imagen. Personas que no paran de andar, incluso a veces de correr, pero que no consiguen avanzar. Una demostración clara de que no fallan las personas, falla el sistema. Claro, no podíamos dejar de hablar de la vivienda. Vais a comprenderlo rápidamente. Y es que llevamos décadas desarrollando un gran negocio en torno a la vivienda. Ha funcionado activamente como bien de inversión, pero ha funcionado mal como derecho. Cada día más personas han dejado de sentir la vivienda como hogar, como calor, como protección. Cada día más personas están sintiendo la vivienda como un factor de estrés, de inseguridad y sobre todo de bloqueo vital. La vivienda es el epicentro de la desigualdad en España. Está expulsando a 1 de cada 4 hogares. A pesar del número importante de viviendas construidas en las últimas 3 décadas, el país mantiene un parque inmobiliario infrautilizado para el uso ordinario. Nos situamos a la cabeza de Europa en viviendas vacías y secundarias, pero a la cola de Europa en viviendas principales destinadas a hogar. En estos momentos, una amplia capa de la sociedad está excluida de cualquier opción de compra de vivienda, por mucha vivienda que acabemos construyendo, mientras que el alquiler supone un esfuerzo difícil o imposible para cada día más familias. Junto a esta realidad, también es importante señalar que sigue concentrándose el patrimonio inmobiliario y cada vez son menos personas las que tienen un mayor número de viviendas. Por todo ello, la vivienda es un derecho fake. Otro de los elementos, otra de las claves para el desasosiego que no podíamos dejar pasar es la que se refiere a la salud. Desgraciadamente, la desigualdad también se mide en años de vida. La pobreza y la exclusión social nos enferman y las propias condiciones de vida generan enfermedad de una manera mucho más intensa entre los grupos más vulnerables. Además, la desatención de la salud agrava tanto la enfermedad como la propia exclusión. Cuando el sistema público de sanidad se atasca, cuando se retrasan las detecciones precoces de enfermedades, cuando el sistema no cubre completamente los puntos fundamentales como son la salud mental, la única alternativa es el pago. Estamos permitiendo, por tanto, que el acceso a la sanidad dependa de la cartera.
convirtiendo un derecho fundamental en un privilegio. Avanzamos, por todo ello, hacia un sistema dual donde la sanidad pública asume lo más complejo y a la población con menos recursos, mientras los servicios privados capturan la demanda solvente y lo más rentable. La exclusión social se hereda, y se hereda porque no estamos actuando para compensar las desigualdades de origen. Todos los días, desde la acción social de Cáritas, observamos cómo el código postal y cómo la mochila familiar pesan mucho más que la capacidad y que el esfuerzo. Pero esto ya no es solo una observación de las personas que intervienen desde Cáritas. El informe lo constata con datos claros. Los niveles de estudios de los padres, las condiciones económicas del hogar, se reflejan de forma contundente tanto en el logro educativo de las personas como en las capacidades económicas de estas personas cuando son adultas. Con todo ello, estamos permitiendo que el futuro de la infancia esté condicionado según la familia en la que hayamos nacido. Lo explicaba Manolo muy bien en sus palabras de bienvenida. La cuestión ecológica ya no podemos retrasarla más. Vivimos un modelo de sociedad ecológicamente insostenible, ya que vivimos por completo de espaldas a los límites del planeta. Llevamos muchos años escuchando los límites planetarios y, sin embargo, seguimos traspasándolos y yendo aún más lejos. Si todo el mundo viviera como lo hacemos en la población española, o como al menos lo hacen los más acomodados, necesitaríamos el equivalente a 2,5 planetas. Y de nuevo, la desigualdad también emerge como un fenómeno transversal, como una realidad presente en la raíz del problema, ya que la propia transición energética, necesaria por supuesto, está incrementando esa desigualdad. Estamos observando cómo conviven élites climáticas con consumos totalmente sobredimensionados, con hogares en vulnerabilidad energética que no pueden mantener ni siquiera sus viviendas en condiciones térmicas adecuadas. Seguimos instalados en una lógica en la que quemamos los recursos del planeta con la misma rapidez con la que agotamos a las personas. En todo el proceso de difusión de este 9º informe FOESA, una de las cosas que más está llamando la atención de los medios de comunicación y también de las personas con las que vamos comentando es la radiografía, es la luz que ponemos sobre la situación de los jóvenes en nuestra sociedad. La fractura social de nuestros días la sufren especialmente las generaciones más jóvenes. Pareciera como que nuestra sociedad está abandonando a los jóvenes, sin darse cuenta que esto supone condenarse a sí misma. Asistimos a la evolución constante de un incremento de las tasas de exclusión social entre los niños, las niñas y entre los jóvenes. Un incremento de la exclusión social entre niños, niñas y jóvenes que se acompaña de un descenso en la exclusión social de las personas de 65 y más años. Dos dinámicas contrapuestas que nos explican cosas importantes. Por ejemplo, nos explican las políticas públicas de protección que tenemos en nuestra sociedad. Un sistema de pensiones que está consiguiendo reducir la desigualdad con un esquema estable y alargado en el tiempo. Y un sistema de protección a la familia, de ayuda a la crianza, de apoyo a los niños y a las niñas, inexistente durante 4 décadas en nuestro país. Los jóvenes están sintiendo un bloqueo vital por varios motivos, pero fundamentalmente por la precariedad laboral, que duplica la del conjunto de la población, y por la vivienda, la cual la ven como algo necesario, pero totalmente inaccesible. Unos jóvenes, los más formados de la historia, que sufren una formación sin recompensa y que sienten un efecto cicatriz en sus itinerarios laborales que repercute en los ingresos y que les acompaña a lo largo de toda su trayectoria laboral. Lo que observamos no es una crisis juvenil, es una sociedad que les ha cerrado la puerta al futuro. Y no podemos dejar de llamar la atención sobre esta imagen. Los peldaños de este puente, a nivel de relaciones, es lo que sostiene y lo que nos permite llegar a otros lugares. Sin peldaños, es decir, sin apoyos sociales, sin apoyos de familiares, de amigos, de vecinos, cada vez es más difícil o incluso es imposible cruzar este puente.
El escudo comunitario se está debilitando y se está debilitando justo donde más se necesita. Durante décadas, los lazos de las familias, de los amigos, de los vecinos, han sido la verdadera red de seguridad de la sociedad española. Eran el apoyo no oficial que sostenía a las familias ante un shock como perder el trabajo, ante una enfermedad, ante una deuda. Lo que determinaba si te hundías o si salías a flote no era solamente el dinero que tuvieras, sino las personas a las que podías llamar y reclamar ayuda. Esa red agujereada y rota está provocando una sensación intensa de soledad, de sentirse solo ante las dificultades. Esa red agujereada y rota es una trampa que está multiplicando la exclusión social en nuestra sociedad. En todo el proceso más cualitativo del informe FOESA, en esas entrevistas que hemos hecho para ver las dinámicas de la exclusión social, se veía con claridad y se han puesto las palabras bien ordenadas de algo que sentíamos desde hace años en Cáritas. Donde se tejen vínculos, la exclusión se vuelve reversible. Donde se rompen esos vínculos, la exclusión se acelera. Este ha sido el breve repaso a las claves para comprender el desasosiego de nuestra sociedad. Insisto, solamente algunos de los elementos elegidos. Pero además de comprender esas claves del desasosiego, es importante situarnos en todos los elementos de esperanza de transformación social. Estos elementos de esperanza para la transformación social son los que compartimos a continuación. En medio del desasosiego, la resistencia despunta. En medio de toda esta realidad, en medio de ese desasosiego, lógico, de ese desasosiego que hemos visto que tiene importantes bases, la resistencia despunta. Vivimos una sociedad insatisfecha, una sociedad advertida de la situación que está viviendo. Esto es lo que hace que esta sociedad de desasosiego tome conciencia de lo que está ocurriendo. Y gran parte de esa sociedad se niega a caer en la indigencia material y moral. A pesar del ruido, a pesar de la polarización, a pesar del miedo, el informe también detecta capacidades de resistencia. Las vemos día a día, en nuestro entorno, en nuestros puestos de trabajo, en nuestros barrios. Vemos resistencia en los movimientos sociales, vemos capacidad de resistencia en las redes comunitarias que persisten, vemos resistencia en la acción cotidiana de miles de personas. Ejemplos que tenemos que desvelar, que tenemos que alumbrar para que no solamente los veamos en el espacio corto, sino seamos capaces de verlos en el conjunto de la sociedad. Existe, por tanto, una voluntad de transformar la realidad, una negativa a resignarse, una situación que necesita expandirse poco a poco. Hay un elemento fundamental y es el reconocimiento de una fuerte aprobación del estado de bienestar. El estado de bienestar, con todas las dificultades, con todas las críticas, con todos los elementos de mejora, sigue estando respaldado y aprobado por el conjunto de la sociedad. Esta aprobación del estado de bienestar nos ofrece la oportunidad de empujar en la dirección de un nuevo pacto social y fiscal. Existe un fuerte respaldo ciudadano a los servicios públicos, especialmente a los de sanidad, educación y pensiones. Al menos, por estos servicios, la sociedad está legitimando el estado de bienestar. Y esta legitimidad es un pilar fundamental sobre el que actualizar el estado de bienestar. Sobre el que actualizar un estado de bienestar del presente, que ya no estamos en la sociedad de hace 10 o 20 años, que ya no tenemos la misma pirámide demográfica para construir un sistema de pensiones basado en elementos exclusivamente contributivos. Pero no solamente para actualizar nuestro estado de bienestar, sino para poder diseñar nuestro estado de bienestar del futuro. Es cierto que convivimos con una cierta desconfianza hacia el sistema fiscal, pero esta desconfianza, o junto a esta desconfianza, es clave desarrollar una pedagogía cívica que sea capaz de transmitir que sin impuestos suficientes los derechos no se pueden garantizar. Otro de los elementos que el informe destaca como elementos de esperanza es la necesidad de un cambio de paradigma,
Un cambio de paradigma que nos permita avanzar en políticas públicas audaces, coherentes e integrales. Este cambio de paradigma no solo precisa de una clara voluntad de todos nosotros, los que uno a uno conformamos la sociedad. También precisa de políticas públicas audaces, coherentes e integrales. Sabemos que necesitamos un sistema integrado de políticas. Sabemos que las respuestas sectoriales sueltas, los parches, no nos sirven para transformar las bases de nuestra sociedad. Necesitamos políticas que aborden de forma estructural la vivienda, comenzando por la ampliación urgente del parque de vivienda social en alquiler, pero continuando por una regulación del mercado que sea capaz de contener la subida abusiva de los precios. Necesitamos proteger a nuestra infancia y a nuestra juventud compensando las desigualdades de origen. Necesitamos un pacto de Estado. El logotipo que hemos puesto en esta diapositiva es el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. No tenemos demasiados ejemplos a día de hoy de pactos de Estado vigentes, pero cuando los hemos necesitado se han producido. Cuando ha habido voluntad se han desarrollado. Por tanto, llamamos a la atención a la posibilidad y a la necesidad de un pacto de Estado, al menos en los elementos de vivienda y de la infancia y la juventud que hemos señalado. Necesitamos también políticas que impulsen una integración real de la población migrante. Estamos hablando de que las personas migrantes triplican aproximadamente la tasa de exclusión social de la población autóctona. No solamente tienen las peores condiciones de vida, no solamente viven en los barrios peores, no solamente hacen los trabajos peor remunerados, no solamente pues tienen dificultades con los colegios de sus hijos, sino que además lo que es el efecto de mirada de la sociedad ha empeorado en los últimos años. Un efecto de mirada que ha empeorado por los discursos que se están lanzando desde ciertos sectores de la sociedad. Es necesario, es fundamental, construir un nosotros inclusivo. Un nosotros inclusivo que combata los discursos de odio. Un nosotros inclusivo que frene la creación de enemigos simbólicos. Y nos acercamos ya hacia la parte final, una parte fundamental. Estamos en una metacrisis, estamos viviendo una crisis que va más allá de lo ecológico y que va más allá de lo social. Pero frente a esa metacrisis tenemos la oportunidad de hacer algo distinto, algo que nos aleje de ese colapso social y ecológico. Cada vez más reconocemos la complementariedad entre las instituciones públicas fuertes que garanticen derechos, pero también una sociedad civil activa y unas comunidades vivas que cooperen por el bien común. Ya sabemos que el crecimiento ilimitado y que regirnos por la ley del beneficio económico nos lleva a la autodestrucción. Estamos a tiempo de reconocer nuestra interdependencia, estamos a tiempo de reconocer nuestra ecodependencia. Dependemos los unos de los otros y dependemos del marco de nuestra naturaleza. Necesitamos, por tanto, apostar por una justicia social y ecológica, ambos elementos inseparables el uno del otro. Y para finalizar, nos gustaría destacar un elemento importante que señala este noveno informe FOESA, y es que el informe FOESA nos sitúa ante una encrucijada que nos toca decidir. Tenemos que decidir si queremos seguir por el camino actual, el del individualismo, el de la desigualdad, el de la insostenibilidad, el de creernos lo de la meritocracia, o cambiar, o elegir otro camino. También podemos elegir un camino diferente a este. Podríamos seguir avanzando por la idea del bienestar, pero la idea del bienestar a menudo está reducida al consumo material individual. Proponemos y planteamos avanzar hacia un concepto más profundo y colectivo, el bien cuidar. Cuidarnos mutuamente y cuidar de nuestro entorno. No quiero hacer spoiler a la intervención que va a hacer Joan Tronto en unos minutos, pero creo que es importante señalar algo que nos ha regalado hace un tiempo. En un mundo donde la indiferencia y la desigualdad se normalizan, cuidar no es una debilidad, sino una forma de poder. Y la pregunta más urgente no es solo quién gobierna,
sino quién cuida. Muchas gracias. Bueno, pues concluida esta parte de breve introducción a esta presentación,